Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy es un día especial, un día en el que vamos a adentrarnos en las profundidades de un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, un enigma que ha alimentado innumerables conversaciones y especulaciones. Prepárense porque vamos a desgranar un tema que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre dos nombres que resuenan con fuerza, Kerem y Ande. Nos sumergiremos en el intrincado tapiz de sus familias, desvelando los secretos que durante tanto tiempo han permanecido cuidadosamente ocultos. Sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias este momento, y créanme, la información que hoy compartiremos es de las que hacen historia. Si eres un apasionado seguidor de Kerem y Ande, o si simplemente disfrutas sumergiéndote en relatos llenos de intriga, giros argumentales inesperados y la compleja danza de las relaciones y las dinámicas familiares, entonces este vídeo está hecho a tu medida. Antes de que nos zambullamos de lleno en las revelaciones, quiero hacer una pausa para recordarles algo fundamental. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les invito cordialmente a hacer clic en ese botón de suscripción y, lo que es igual de importante, a activar la campanita. De esta manera se asegurarán de no perderse ni un ápice de nuestro contenido futuro, que promete estar cargado de jugosas primicias y análisis profundos como el que hoy emprenderemos. Hoy vamos a ir más allá de la superficie y a explorar las intrincadas capas que envuelven a las familias de Kerem y Ande. Hemos dedicado tiempo a seguir cada uno de sus pasos, a analizar cada pista, por pequeña que pareciera, y lo que es más crucial, hemos estado atentos a los susurros que, con el tiempo, han ido cobrando una fuerza imparable hasta convertirse en gritos que resuenan en la actualidad. Durante un periodo considerable, estas familias han mantenido un velo de misterio, un aura de discreción casi impenetrable que, lejos de apaciguar las aguas de la curiosidad, solo ha conseguido avivarlas aún más. Pero como la historia nos ha demostrado una y otra vez, los secretos, por bien guardados que estén, por intrincados que sean los muros erigidos a su alrededor, a menudo encuentran su camino hacia la luz. Y hoy, seremos testigos privilegiados de cómo este fenómeno ha ocurrido con las familias de Kerem y Ande. Así que acomódense, prepárense para un viaje que los llevará a través de revelaciones impactantes, a desenterrar antecedentes sorprendentes y a comprender las profundas implicaciones de lo que está a punto de salir a la luz. Comencemos desde el principio, desde el punto de partida de esta fascinante historia. Kerem y Ande. Dos nombres que sin duda evocan admiración y, en no pocas ocasiones, cierta dosis de envidia. Su vida pública, aquella que hemos podido observar a través de los medios, de sus apariciones en eventos, de sus trabajos artísticos, siempre ha proyectado una imagen de impecable armonía, un lienzo cuidadosamente pintado. Pero como bien sabemos, detrás de cada fachada, por muy pulida que sea, siempre existe una narrativa, una historia que va mucho más allá de lo aparente. Y en este caso particular, la historia de sus familias es, sin lugar a dudas, mucho más compleja y fascinante de lo que jamás habíamos llegado a imaginar. Durante años hemos atisbado destellos de lo que podría ser, hemos percibido indicios, pero ahora, parece que esos destellos dispersos se han fusionado, transformándose en un foco de luz brillante que de manera ineludible ilumina verdades que antes permanecían ocultas en las sombras. El secreto principal, o quizás deberíamos hablar de un conjunto de secretos interconectados, que ha emergido de las profundidades de la discreción, involucra una conexión inesperada y, francamente, bastante sorprendente entre las dos familias. Al principio, cuando los primeros rumores comenzaron a circular, muchos de nosotros, incluyendo a la mayoría de los fans, tendimos a desestimarlos. Los catalogamos como mera especulación de aficionados, como la inherente necesidad de construir narrativas más allá de lo que se percibía en pantalla o en sus apariciones públicas. Sin embargo, la persistencia inquebrantable de estos rumores, junto con la forma en que ciertas figuras clave, personas con acceso y conocimiento interno, empezaron a manifestar comportamientos inusuales, comenzaron a arrojar sombras de duda, a sembrar la semilla de la desconfianza en la versión oficial o en la ausencia de ella. Lo que se ha revelado y que ahora podemos afirmar con un alto grado de certeza, es que las familias de Kerem y Ande no solo se conocían de antemano, sino que existía una historia compartida, un pasado entrelazado que se extendía mucho antes de que Kerem y Ande como individuos siquiera tuvieran la oportunidad de conocerse. Y es precisamente aquí donde la narrativa se vuelve verdaderamente cautivadora, donde los hilos del destino parecen haberse tejido con una intencionalidad insospechada. Se ha descubierto que hubo un evento significativo, un suceso de tal magnitud que marcó un antes y un después en la relación entre las familias, y que, de manera deliberada, este evento fue cuidadosamente ocultado, enterrado bajo capas de silencio y omisión.
La naturaleza exacta de este acontecimiento todavía está siendo desenterrada en todos sus minuciosos detalles, un proceso detectivesco en sí mismo. Sin embargo, las pistas que han ido emergiendo apuntan hacia algo que pudo haber tenido un impacto profundo y duradero en la trayectoria de ambas familias, quizás influyendo directamente en las oportunidades que se les presentaron, o, de manera inversa, en aquellas que les fueron negadas. Permítanme que profundicemos un poco más en las familias en sí mismas. Por un lado, tenemos la familia de Kerem. Siempre se les ha presentado ante el público como una estirpe con una tradición arraigada, un legado importante, posiblemente en el ámbito de los negocios o en el mundo de las artes, áreas que a menudo requieren un alto grado de discreción y privacidad. Su aparente reserva era, en muchos aspectos, admirable, pero también dejaba un vasto espacio para la especulación y la imaginación colectiva. Por otro lado, la familia de Ande, a menudo percibida por el público como más vanguardista, con una conexión quizás más directa y fluida con el vibrante mundo del entretenimiento o los medios de comunicación. La aparente disparidad entre sus orígenes públicos, entre sus trayectorias vitales visibles, hizo que su unión, o más bien, la gestación de su relación, siempre pareciera un cuento de hadas moderno, una fusión de mundos aparentemente dispares. Pero ahora, con las nuevas revelaciones, comprendemos que esa percepción inicial, esa imagen pública cuidadosamente construida, era solo una fracción de la historia completa, una parte de un cuadro mucho más complejo. La revelación de esta conexión previa, de este pasado compartido y del evento deliberadamente oculto, ha arrojado una luz completamente nueva sobre numerosos aspectos de la vida de Kerem y Ande, tanto en su faceta pública como privada. Por ejemplo, nos lleva a cuestionar la espontaneidad de su encuentro. ¿Fue realmente un acto del destino, una casualidad pura y dura, o hubo, quizás, una mano invisible moviendo los hilos tras bambalinas, orquestando el escenario? Las evidencias que han ido saliendo a la luz sugieren fuertemente que es muy probable que su relación fuera facilitada, o al menos, que existía un conocimiento previo y una especie de aprobación implícita por parte de las familias, una aprobación que ahora, con esta nueva información, se entiende de una manera mucho más clara y profunda. Imaginen esto por un momento: si las familias de Kerem y Ande compartían un pasado y un secreto significativo, esto explicaría, de golpe, una gran cantidad de interrogantes que hasta ahora nos habíamos planteado. Explicaría por qué, a pesar de las presiones externas que suelen rodear a figuras de su calibre, o a pesar de las posibles dificultades iniciales que cualquier relación enfrenta, su vínculo siempre ha parecido tener una base excepcionalmente sólida, una fortaleza inquebrantable. Explicaría también por qué en momentos clave de sus carreras y de sus vidas personales, las familias han mostrado un apoyo tan firme, tan incondicional. Un apoyo que hasta ahora, quizás atribuíamos únicamente a la admiración por el talento y el éxito de sus hijos. Ahora vislumbramos que este apoyo podría tener raíces mucho más profundas, arraigadas en un pasado compartido, en pactos y acuerdos, ya fueran explícitos o implícitos, que se forjaron hace mucho tiempo, en un contexto que ahora estamos empezando a desentrañar. Uno de los aspectos más intrigantes y que, sin duda, genera mayor especulación, es el motivo detrás de esta profunda y prolongada ocultación. ¿Por qué tanto empeño, tanta determinación, en mantener esta historia en secreto? Las especulaciones son, como pueden imaginar, innumerables y abarcan un amplio espectro de posibilidades. Podría tratarse de algo que en su momento fue considerado vergonzoso, un desliz, un error, o algo que simplemente fue visto como perjudicial para la reputación, la imagen o el estatus de una o ambas familias. Quizás hubo un conflicto latente, una disputa no resuelta, un malentendido profundo que, con el paso del tiempo, se convirtió en un tabú familiar, una herida que se prefirió no remover. O alternativamente, la ocultación pudo haber sido impulsada por una estrategia deliberada, una medida de protección para salvaguardar a Kerem y Ande de un pasado que podría haber sido intrínsecamente complicado, o que de alguna manera podría haber influido negativamente en el desarrollo de sus carreras profesionales. Es fundamental subrayar, y quiero ser enfático en este punto, que la información que ha ido emergiendo y que hoy compartimos no es, al menos en su totalidad, información oficial emanada directamente de las familias. Gran parte de esto proviene de fuentes cercanas, de lo que popularmente se conoce como filtraciones, de testimonios de personas que, de una u otra manera, estuvieron involucradas en ciertos eventos o que fueron testigos presenciales de acontecimientos clave. Sin embargo, la consistencia de estas filtraciones, la coherencia con la que se van sucediendo los detalles y la forma en que las piezas del rompecabezas, a pesar de su fragmentación inicial, empiezan a encajar de manera armoniosa, sugieren con una fuerza innegable que hay una verdad fundamental, un núcleo de realidad,
detrás de todo este entramado de rumores y revelaciones. Las implicaciones de esta revelación, de la caída de este velo de secreto, son verdaderamente enormes. Para los fans de Kerem y Hande esto significa que la historia que creíamos conocer, la narrativa de su relación, es aún más fascinante y llena de matices de lo que habíamos llegado a pensar. Les permite reinterpretar retrospectivamente sus momentos públicos, sus declaraciones cuidadosamente medidas, sus gestos, sus miradas, y verlos a todos ellos a través de una nueva y reveladora lente. Para los críticos, para aquellos que disfrutan analizando las complejas dinámicas de poder, las intrincadas redes de relaciones familiares y las estrategias que operan en el mundo del espectáculo, esto abre un campo de estudio completamente nuevo, un territorio fértil para la investigación y el debate. Además, esta historia, tan mediática y ligada a la fama, nos recuerda algo esencial sobre la naturaleza humana y las sociedades en las que vivimos, incluso en esta era de información instantánea, de conectividad global y de una sobreexposición mediática sin precedentes, todavía existen secretos profundamente guardados. Y las familias, con sus complejas y a menudo tumultuosas redes de lealtades, de amores, de rencores y de conflictos, son a menudo, y quizás más de lo que estamos dispuestos a admitir, el epicentro de las narrativas más interesantes y conmovedoras. Ahora, la pregunta que muchos se estarán haciendo es, ¿qué podemos esperar a continuación? ¿Cuál es el siguiente capítulo en esta saga? Es muy probable que ante esta revelación, las familias de Kerem y Hande se vean forzadas a salir de su zona de confort, de ese refugio de discreción que tanto han cultivado. Es plausible que veamos pronunciamientos oficiales, comunicados que intenten arrojar luz o, quizás, que algunas de las figuras clave, aquellos que tienen un conocimiento más directo de los hechos, decidan romper el silencio y ofrecer su propia versión de los acontecimientos, su perspectiva personal. El público, sin duda alguna, estará ávido por escuchar lo que tienen que decir, por contrastar las diferentes versiones y por formar su propia opinión. Esta situación también nos ofrece una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de la privacidad en el vertiginoso mundo de las celebridades. ¿Hasta dónde se extiende la curiosidad legítima del público? ¿Y cuánto derecho tienen las figuras públicas, a pesar de su exposición, a mantener ciertos aspectos de sus vidas privadas alejados del constante escrutinio? En el caso de Kerem y Hande, sus familias han optado por una política de extrema discreción. Sin embargo, precisamente esa opacidad, ese velo de misterio, se ha convertido en un imán para la especulación y el deseo de conocimiento. Ahora que el velo ha sido levantado, al menos en parte, veremos cómo navegan y gestionan esta nueva realidad, cómo responden a la atención que indudablemente seguirá centrada en ellos. Los secretos familiares son, en esencia, un tema universal. Tocan las fibras más íntimas de la experiencia humana, independientemente de la fama, la fortuna o la profesión. La historia de Kerem y Hande, aunque envuelta en el brillo y el glamour de la fama, en el torbellino del mundo del espectáculo, resuena profundamente con todos nosotros porque aborda dinámicas familiares universales, las complejas interacciones, los lazos que se fortalecen o se rompen irrevocablemente con el paso del tiempo, los legados, tanto positivos como negativos, que se transmiten de generación en generación, y por supuesto, esas verdades, a veces dolorosas, que se prefieren enterrar en lugar de confrontar. Todo esto, cada uno de estos elementos, resuena de alguna manera con la experiencia vital de cada uno de nosotros. En resumen, lo que hemos logrado desenterrar, lo que hemos logrado recopilar y analizar, es que las familias de Kerem y Hande no solo compartían un conocimiento previo de la existencia mutua antes de que sus hijos se conocieran, sino que, lo que es aún más trascendental, compartían una historia y un secreto significativo que ha sido mantenido deliberadamente en la sombra durante un largo periodo de tiempo. Esta revelación no es un detalle menor, tiene el poder de transformar radicalmente nuestra percepción de su relación, de su origen. Es y muy posiblemente de su futuro. Es una prueba más contundente y reveladora, de que detrás de las apariencias más pulidas y las fachadas más sólidas, siempre existen capas y capas de historias esperando pacientemente a ser contadas, a ser descubiertas. Y esto, mis queridos y atentos espectadores, es solo la punta del iceberg. Las investigaciones continúan, el trabajo de análisis y recopilación de información no cesa, y estamos seguros, con una convicción casi absoluta, de que saldrán a la luz muchos más detalles fascinantes en los próximos días y semanas. Estaremos aquí, como siempre, para traerles toda la información relevante, para analizar cada nuevo giro de la trama, cada nueva revelación que ilumine aún más este fascinante misterio. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento.
Espero sinceramente que hayan encontrado este vídeo tan intrigante y revelador como yo lo he sentido al prepararlo y al compartirlo con ustedes. Si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido valioso e interesante, no olviden dejarnos un comentario abajo con sus impresiones. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Creen que esto cambiará fundamentalmente la forma en que vemos a Kerem y Hande y a sus familias? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y desatar un debate saludable y constructivo en la sección de comentarios. Y por supuesto, si desean ver más vídeos como este, que se adentran en los misterios, desentrañan las historias ocultas y analizan las complejidades detrás de sus personalidades favoritas, asegúrense de darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también puedan encontrar interés en esta historia. Y si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más sorpresas y revelaciones.